Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, al INERM. Esta tarde vamos a analizar en este foro México y Francia, encuentros y desencuentros, los impactos de la comunidad francesa en diferentes momentos de la historia del siglo XIX mexicano, y para ello contamos con la presencia de tres grandes historiadoras que se han abocado en los últimos años al estudio de este tema. Están con nosotros la doctora Marister Pérez Salas, la doctora Laura Suárez de la Torre y la maestra Delia Salazar. Y para ordenar este foro, le daré entonces el uso de la voz a la doctora Pérez Salas, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular para que podamos aquilatar su presencia en esta tarde. La doctora Marister Pérez Salas Cantú es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia por la misma institución. En la actualidad, es profesora investigadora del Instituto Mora y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus investigaciones recientes versan sobre la prensa mexicana durante la primera mitad del siglo XIX, en especial aquellas publicaciones en las que la imagen litográfica tiene un papel relevante. Igualmente, ha incursionado en el mundo editorial y tipográfico decimonónico, en especial del impresor Ignacio Cumplido. Actualmente investiga el desarrollo de los talleres litográficos franceses en la Ciudad de México a partir de 1835. Entre sus publicaciones se encuentran Establecimiento tipográfico de Ignacio Cumplido, publicado por el Instituto Mora; Costumbrismo y litografía en México, un nuevo modo de ver, publicado por la UNAM, y es compiladora de la obra Las muestras tipográficas y el estudio de la cultura impresa. Así que, sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a la doctora Pérez Salas y, desde luego, les reitero la bienvenida a la audiencia y, desde luego, a nuestras invitadas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en esta ocasión me voy a referir a un grupo de franceses que vinieron a nuestro país antes de la Guerra de los Pasteles, y quiero hablar un poco de cómo les fue, ahora sí que como el título de todo este coloquio de encuentros y desencuentros, pues obviamente ellos tuvieron encuentros y desencuentros en su trayectoria y en su estancia en nuestro país. Principalmente voy a hablar de estos litógrafos que están aquí señalados en pantalla, y les pongo ahí los nombres en francés, todos muy completos, ¿verdad? Pero yo me voy a referir a ellos como normalmente los conocemos, que era Pedro Robert, Adrien Fournier, Edouard Boudoin, Agustín Massé, Julio Michaud, José Decá y Federico Miay. Ellos vinieron con un interés muy especial y son personas o son franceses que estaban muy relacionados con el mundo editorial y el mundo de la imagen. La mayoría de ellos eran litógrafos y deciden venir a México porque la situación en Francia, en el mundo editorial después de las guerras napoleónicas y sobre todo a partir de la Revolución de 1830, se había puesto muy difícil. De ahí que ellos empezaron a buscar nuevos rumbos, nuevos derroteros, y encontraron la posibilidad de venir a México en la medida de que en nuestro país no existían talleres litográficos ni mercaderes de imágenes litográficas, por lo cual para ellos pues resultó un campo muy fértil, muy abierto para poder venir a trabajar. Pasamos primero con, como lo conocemos, Pedro Robert. La historia, ahora sí que les voy a platicar la triste historia, ¿verdad?, de Robert. Él fue un impresor que llegó a México en 1827 y encontró que estaban aquí en México él no traía implementos útiles, pero sí sabía que estaban en nuestro país las prensas litográficas que había traído Linati un año antes, y entonces él se pone en contacto con los coordinadores del Museo Nacional, que eran Isidro Gondra y Isidoro, ¿qué? Perdón, ay Dios mío, bueno,
los dos, Isidoro y Casa, perdón, con quienes él les dice vamos a hacer una colección de imágenes para representar cuáles son los objetos de la colección del Museo Nacional. Fue una publicación que desafortunadamente no tuvo el éxito que ellos deseaban. La siguiente, a pesar de que van a reproducir aquellos objetos que estaban en el Museo Nacional, y a mí aparte esta imagen me gusta mucho porque nos presentan dentro de la litografía las posibilidades que tenían. Nos presentan la vasija y si ustedes ven, esto es para señalar. Sí. Si ustedes ven, en la parte superior tenemos la vista de la vasija con todo el diseño, pero en la parte inferior nos dan la parte frontal, es decir, nos dan un corte y el alzado, etcétera. Y estos son los objetos que había en el museo, pero también reproducen algunas escenas del libro de Clavijero de la historia de la conquista de México, la que sigue, o también algunos códices que había en el Museo Nacional. El tema era muy interesante. Obviamente la población mexicana no conocía lo que había en el museo, o por lo menos no todos lo habían visitado, pero desafortunadamente no tuvo éxito. Fue una publicación que solamente hubo 4 entregas creo que fueron 3 entregas de 4 láminas. Fue una publicación que apenas fueron 12 láminas y se suspendió. Robert, bastante preocupado, decide ver a ver en qué otra cosa sale adelante, y entonces pues tratando de encontrar cómo subsistir en México, en un país que no conocía, es contratado como gerente o administrador más bien de una destilería en Salvatierra. Se va para Salvatierra, le va fatal, lo dejan abandonado allá por Celaya, ni siquiera llegó a Salvatierra. Aparte él antes de irse ahora sí que estoy un poco chismosa, pero es que acabo de descubrir todo esto y me preocupó mucho este señor, porque antes de irse a Salvatierra tuvo problemas con la mujer, se separa, la mujer lo deja sin documentos. Cuando anda allá en Guanajuato decide pues que quiere ir a conocer la mina de la Valenciana, se lo encuentran sin documentos, creen que es espía, lo apresan. Bueno, no, al pobre le va fatal. Finalmente tiene que pedir ayuda al consulado, le dan, además andaba con su hijito que tenía 8 años, todo esto lo sé porque esto lo escribe él al cónsul diciéndole que le ayude, ¿verdad? Regresa a la Ciudad de México y entonces decide que él tiene que seguir con el trabajo de litografía, y entonces pide junto con otro francés que es Adrien Fournier, del cual vamos a hablar más adelante, decide pedir permiso, la autorización a la Academia de San Carlos, porque allí estaban las prensas de litografía, para dar clases. Pero, pues como seguramente el pleito con la mujer ha de haber sido un escándalo tremendo, el director de la Academia de San Carlos, que en ese entonces era Pedro Patiño Istolinque, pues dice que no, que porque no quiere que haya problemas, que ha tenido nada más le dice que no le autoriza por su mala conducta, y este pobre pues se queda. Total, no se convence, entonces va y solicita al Supremo Gobierno que le den la autorización. Se ofrecen tanto Fournier como Robert a dar clases, instruir a los alumnos, a los que estaban en el hospicio de pobres, etcétera, pero no hubo posibilidad. Así es que a este señor Robert, que era un litógrafo bueno, etcétera, no le volvemos a saber nada, y suponemos que pues ni modo, ha de haber regresado a Francia. Pero no todas fueron historias tristes como la de Robert, sino que después tenemos a Adrien Fournier. Adrien Fournier, que era que había trabajado con Robert, y que tampoco pues, no pudo trabajar, ¿verdad? No pudieron abrir esa escuela ni trabajar en la Academia de San Carlos. Ya para 1835 se asocia con Severo Rocha y crean el taller de Rocha y Fournier. Les pongo ahí solamente la reproducción
de cómo firmaban sus litografías y ponían lit de R y F, pero lo más que a mí me gusta es que abajo ponían en México. O sea, para que se supiera que había ya un taller litográfico en nuestro país. La casa de Rocha y Fournier empieza a trabajar desde 1835, ilustra una novela que se llama La Etelvina, y es de las primeras obras que se editan en nuestro país ya con imágenes litográficas. Obviamente todo esto está copiado de una edición española que se había publicado, La Etelvina se había publicado en 1828 en Madrid, pero en México ya se publica en 35. También trabaja para la obra de Beitia, en 36, es decir, ellos empiezan ya a meter imágenes, empiezan a ofrecer a los impresores la posibilidad de introducir imágenes en sus obras, la que sigue. Y también empiezan a aparecer las revistas literarias en donde las imágenes van a desempeñar un papel muy importante. En este caso estamos viendo la ilustración de un texto sobre los merinos de España, en donde explicaban esa raza de merinos, cómo se trabajaba la lana, etcétera, etcétera, pero lo interesante es que ellos ya están introduciendo todas estas imágenes. La que sigue. También trabajan hacen ilustraciones para el recreo de las familias, en este caso retratos de personajes importantes de la cultura universal, como podrían ser Velázquez, etcétera. La que sigue. Después tenemos a estos dos franceses que son Federico Miay y Edouard Boudoir. Ellos estuvieron poco tiempo, sobre todo Miay, estuvo solamente de 37 a 38, y es un caso muy interesante, porque él ya tenía un taller litográfico en París. Ahí se habían hecho las imágenes de Nebel, que Fabiola conoce muy bien, ¿verdad? Del viaje pintoresco, pero él decide también venir a México. Él ya estaba establecido con sus hermanos, viene a México, pero él llega a finales de 37, seguramente le toca, está muy pocos meses aquí, en 38, y él se asocia con José Decaux, o de Caen, como lo conocemos, y también con Boudoir. A mí me da la impresión de que en el momento de la guerra de los pasteles, él es de los que abandonan el país, pero ya no regresa, porque ya en 39 lo tenemos muy establecido en La Habana, en una empresa, en un taller litográfico que se llamaba de los franceses, así es que él ya no regresa. Edouard Boudoir, él sí estuvo más años en México, dura hasta 40, y estuvo trabajando con Decaux, que vamos a hablar más adelante de él, que fue de los que más éxito tuvo. La que sigue. De los trabajos que hicieron tanto Miay como Boudoir en esta época, tenemos esta imagen que salió que se publicó en el Diario de los Niños, que es sobre la reproducción de una obra de Hogarth, que era una casa de juego, y la que sigue, y esta otra, que es una imagen sobre una imagen de la Catedral de Puebla, que ilustraba un texto pues sobre la construcción y las características de la Catedral de Puebla, la que sigue. Ahora vamos a ver a un personaje que es muy interesante, y es que lo conocemos como don Julio Michaud, ¿verdad?, que es más, de él sí tengo hasta fotografías, se los presento. Es una fotografía ya de los años 60 más o menos, y él llegó desde 1837 y va a durar hasta 1876, año que muere, y de él, si sabemos, muere en París, pero todo su desarrollo fue aquí en México. Michaud, primero, él más bien estableció primero una casa de doraduría, cuadros, espejos, objetos de arte, y vendía estampas. Estuvo asociado con Macé, con Agustín Macé y con José Decaux, y fue uno de los que tuvo más éxito, podríamos decir, en nuestro país. La que sigue.
De las obras que tenemos de él, él se anunciaba como almacén de estampas junto al correo, lo cual es una relación muy interesante, porque pues tiene uno que saber dónde estaba el correo, ¿verdad?, para saber, pero pues estamos hablando de 1838 y bueno, todo el mundo pues nada más había un correo en la Ciudad de México que estaba en la calle de San Francisco. Estas son las imágenes, son muy de carácter europeo. En este caso tenemos el retrato de Carlos I, que salió publicado en el Diario de los Niños, o por ejemplo estas imágenes de este sultán y este gobernante árabe en los textos, y sobre todo porque eran revistas que tenían textos sobre historia y sobre cultura universal. La que sigue. Fue editor también de un álbum muy interesante que se llama el Álbum Pintoresco de la República Mexicana. Este ya fue editado en 1854 más o menos, después de que se asoció, no, antes, perdón, en 49, porque estuvo asociado en esta época con otro francés, que era Juan Bautista Thomas. La que sigue. Las imágenes recuerdan algunos temas del álbum pintoresco, del viaje pintoresco de Nebel, pero fueron reformadas, fueron hechas por otros dibujantes, y él no lo imprime aquí en México, sino que lo envía a Francia, allá se hace la impresión y lo trae a la Ciudad de México para distribuirlo. Es tanta el interés de Julio Michaud de entrar tanto en este ambiente de la imagen y la reproducción de la imagen, que en 1858 publica este álbum fotográfico con fotografías ya de Charney, donde presenta tanto imágenes de la Ciudad de México, aquí les estoy presentando, es más, el aviso que salió en el periódico, lo ofrecía tanto vistas de la Ciudad de México, lo cual también era un gran atractivo para la población, tener ya imágenes reales, fotográficas, no las litográficas, y también de las ruinas mayas, de todo el viaje que hizo Charney por la península de Yucatán, la que sigue. Después pasamos a Agustín Macé o Agustín Mas, y él estuvo asociado, primero estuvo asociado con Michaud, el que acabamos de ver, porque él también era comerciante, él también vendía cuadros, vendía espejos, etcétera, pero posteriormente se asocia con José de K. José de K o José de Caen, y van a tener una empresa, un taller litográfico que va a tener mucho éxito de 1840 a 43. Igual que los demás, ilustran también las revistas literarias. Aquí están viendo una imagen muy bonita que se titula La lectura, que formaba parte de una novela que se llamaba Edmond y su prima, que fue publicada en el Mosaico Mexicano. La que sigue, por favor. Pero también empiezan a incursionar en nuevas técnicas, es decir, presentar litografías ya coloreadas, lo cual era también un avance, y en este caso también ya temas nacionales o con flores tomadas de México. Ya no son las imágenes que copian de las publicaciones francesas, como en este caso estamos viendo la flor de Moctezuma, que se publicó también en el Mosaico Mexicano. La que sigue. También se convierten Macé junto con Decá en editores, y van a editar ya un álbum donde la imagen es lo más importante, es lo que va a privar, y publican Monumentos de México, que es la obra que hizo Pedro Gualdi. Esta obra sí tuvo mucho éxito, no como la primera que hablamos de Robert, sino que esta tuvo 2 ediciones, se distribuyó en toda la República Mexicana, y fue uno de los primeros álbumes que tenemos en México impresos en nuestro país con imágenes de la Ciudad de México. La que sigue. También publicaron El Quijote
con imágenes que eran de la versión francesa de un ilustrador muy conocido en Francia, que era Tony Johannot, y no sé si alcancen ustedes a distinguir que ahí firman editado por Macé y Decà. La que sigue, por favor. Hay otras novelas ilustradas muy interesantes, como la historia de Gil Blas de Santillana, y tuvo mucho éxito, pero en 1843 Macé y Decà deshacen su sociedad. Macé se va a quedar como editor de libros, va a continuar con la venta de estas obras, sobre todo el Quijote y Gil Blas de Santillana, la historia del Napoleón de Norwich. Otras obras tuvieron mucho éxito, y lo que hace Decà entonces ya es quedarse solo. Decà se queda solo, ahora sí la que sigue, y entonces ya hablaremos de Decà independientemente. Hay una situación muy interesante. Yo hasta la fecha no he podido saber por qué Decà, después de que tenía tanto éxito con su taller, etcétera, decide asociarse con Cumplido. Se asocia con Ignacio Cumplido, un editor muy importante del siglo XIX, pero no queda al mismo nivel como con Macé y Decà, sino que va a quedar como empleado de Cumplido. ¿Por qué acepta esas condiciones Decà? No sé. ¿Por qué lo hace Cumplido y lo deja como empleado? Eso sí lo sé, porque Cumplido, pues así era, ¿verdad? De que era medio gandalla, pero bueno, entonces durante un tiempo Decà de 43 a 50, de 44 a 50, va a estar asociado con Cumplido, y los trabajos que van a hacer los dos, pues van a ser de una gran calidad tipográfica y litográfica. Tenemos aquí el Museo Mexicano, que es la segunda época, ya de 1845, con portadas muy ilustradas, haciendo referencia a la riqueza visual que tenía la publicación. La que sigue, y empiezan también a manejar portadas novedosas, cromolitografiadas, es decir, ya con varios colores. Y esta técnica de la cromolitografía es más complicada, porque cada color es una plancha diferente, y aquí, por ejemplo, pues están 3 o 4, está el negro, está el rosa, el azul y el verde. O sea, pasó esta portada 4 veces por la plancha para quedar coloreada. Y hacen obras muy delicadas, como el presente amistoso dedicado a las señoritas en 47. La que sigue, por favor. Publican también la historia de la conquista de México de Prescott en 47, con imágenes, con las portadas ya cromolitografiadas, y no sé si alcancen ustedes a distinguir, pero aquí sí firma como imprenta litográfica de Cumplido. O sea, la imprenta era de él, y el que se hacía la chamba, ¿verdad? Obviamente, pues era José Decà. La que sigue, por favor. Finalmente, como digo yo, se quita el yugo de Cumplido, porque Cumplido era muy negrero, y ya en 1850 Decà decide ya quedarse solo. Ya, y va a tener mucho éxito con su casa litográfica, que va a durar hasta 1866, año en que muere José Decà. Aquí tenemos algunas imágenes litografiadas en el taller de Decà, como de la Ilustración Mexicana. Además, es curioso, a pesar de que se separa de Cumplido, Decà va a seguir ilustrando todas las publicaciones de Cumplido. La que sigue. Y una de las obras más interesantes con la que reconocemos nosotros inmediatamente a José Decà o José Decà es México y sus alrededores. Ese álbum que tuvo muchísimo éxito, que eran muchas imágenes, donde la imagen es lo más importante, y son vistas de la Ciudad de México. Y tenemos estas vistas tan espectaculares como la Alameda vista en globo, la cual seguramente ustedes han visto reproducidas en varias publicaciones. La que sigue, o el Palacio de Minería.
Nada más traigo dos, obviamente son casi 40 imágenes. Este texto se reimprimió, se reeditó en 64, durante la época del Segundo Imperio, y luego después se va a seguir reimprimiendo en otras ocasiones. De Caen muere en 66, él ya tenía más o menos pensado regresarse a Francia, porque ya estaba muy bien establecido su imprenta, y él ya quería vivir, pues ahora sí, de sus rentas, pero regresa. Ya se había asociado con Debray, ya estaba al frente de Debray, pero él seguía eran socios, pero en 66 Debray le dice que regrese porque tenía que resolver algunos asuntos. Regresa de Caen, llega a Veracruz, lo agarra la malaria, la peste bubónica o como se llamara, y el pobre ya ni siquiera llegó a la Ciudad de México. Murió en Orizaba, en 3 días murió, y pues ya se quedó en México, pero pues ya, lo enterraron aquí, pero sus planes no eran regresar. Así es. Además, lo de Caen es interesante también porque él sí se vio un poco afectado durante la guerra de los pasteles, cuando en 37, que él apenas estaba con Boudoir y con Miay, él sí también abandona la ciudad por un tiempo y deja encargado su taller a un dibujante mexicano, Hipólito Salazar, y cuando regresa, pues ya Hipólito Salazar le da las más repetidas gracias y establece su taller. ¿Cómo? Pues aprovechó el otro mientras estuvo trabajando en el taller de Caen, mientras Caen estaba en Francia, y vio cómo estaban las prensas, etcétera, vio los planos, etcétera, y formó también. Y esa fue la primera generación que tuvimos de litógrafos mexicanos, que trabajaron con los franceses. Algunos se formaron ahí, otros aprovecharon también la situación, y pues como ustedes ven, esta presencia de franceses en nuestro país fue de encuentros y desencuentros. A unos les fue bien, a otros mal, a otros regular, pero fueron los que favorecieron que nosotros desde los años 30, 40 tuviéramos una gran producción editorial, sobre todo con imágenes ilustradas, gracias al establecimiento de estos talleres de franceses. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Esther Pérez Salas. La verdad, pues que con este inicio de este foro, Encuentros y Desencuentros, yo creo que da pie a muchas preguntas. Desde luego, estos distintos derroteros de los franceses que vinieron a México, cómo impactaron, y desde luego también la importancia de la imagen y los discursos que se transmiten a partir de estos textos visuales, ¿no?, para llamarlos de alguna manera. Les recordamos que por un principio de orden estamos pasando con unos formatos para que, en caso de que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario para nuestras invitadas, los hagan a través de esa vía, sea por escrito. Y ahora le daré el uso de la voz a la doctora Laura Suárez de la Torre, quien también nos da mucho gusto que esté en este foro de Encuentros y Desencuentros, México y Francia, y leeré una brevísima semblanza de la doctora Suárez de la Torre. Ella es licenciada, maestra y doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación giran en torno a la edición en México durante el siglo XIX y al análisis de las transferencias culturales en el mismo periodo. Es autora de libros, artículos de investigación y de divulgación, entre los que destacamos los siguientes títulos: Tras las huellas de Eugenio Sue, lectura, circulación y apropiación de los misterios de París, siglo XIX, publicado por el Instituto Mora en 2015, y también es coordinadora de los papeles para Euterpe, la música en la Ciudad de México desde la historia cultural, siglo XIX, también publicado por el Instituto Mora en el 2014, y la tarde de hoy pues, nos va a hablar sobre los libros que se publicaron en el 19 y el impacto que tuvieron estos franceses en nuestro país. Así que, sin más preámbulo, le doy el uso de la voz. Muchas gracias.
agradezco la oportunidad de estar en este foro y agradezco muy especialmente a Fabiola, que está acompañándonos aquí en esta mesa. Bueno, yo les voy a platicar de, ¿puedes poner la presentación? Se llama Encuentros y Desencuentros. Estaba en el escritorio. Esa que está ahí abajo. Una librería francesa para los mexicanos. Bueno, como que siempre nosotros estamos viendo que los franceses han estado presentes desde el punto de vista de la cultura en México desde el siglo XIX, pero habría que conocer un poco cómo es que empezaron estos franceses a llegar a México y cómo es que se vincularon con en el ámbito cultural. Por principio habría que decir que después de la independencia, si algo pasó, es que los países europeos pues estaban muy interesados en entrar en contacto con el nuevo país, porque pues Humboldt les había contado que esto era el cuerno de la abundancia. Había toda una idea de que México era fabuloso, de que, bueno, es fabuloso, tenemos que reconocerlo. Lo malo es que hablan muy mal de nosotros, luego nuestros comentaristas y periodistas, pero tenemos un país maravilloso y creo que Humboldt fue un elemento esencial para hacer de la idea de México en Europa como un país extraordinario, exótico, lleno de riqueza mineral, de fauna, de flora, de todo esto, ¿no? Entonces, los países europeos pues pusieron la mirada en México. Además, los políticos mexicanos de aquel entonces también tenían una idea de Francia como un país civilizado, como un país progresista, como un país que pues ahora sí que llenaba las expectativas para los mexicanos. Podemos hablar de esta presencia, por ejemplo, de franceses en la cultura, con un proyecto muy importante que surgió en 1822 y es nada menos que el proyecto de la educación mutualista o de la educación lancasteriana, y dos franceses fueron los encargados de ponerlo en práctica en México, Nicolas Prisset y Édouard Thureau de Linière. Entonces, esto nos está hablando pues de esta presencia desde el inicio de la vida independiente de personajes que van a tener un peso en el ámbito cultural mexicano. Pero, ¿cómo es que estos pues franceses están presentes dentro de la vida, ¿no?, mexicana? Pues a través de los periódicos empiezan a hacerse visibles para que los mexicanos en general, bueno, los mexicanos que sabían leer, los mexicanos que estaban interesados en todo esto, pudieran acercarse a ellos o tuvieran conocimiento de quiénes eran ellos. Entonces, así encontramos, por ejemplo, que este señor Lorenzo Laval pues ofrece sus servicios para la enseñanza del francés, y ahí leen ustedes el anuncio de cómo es que se promociona y que va a estar presente en la Ciudad de México con esa función. Pero así como encontramos este profesor, encontramos modistas, encontramos productos de origen francés como el jarabe de almendras dulces, las botellitas de agua de lavanda, la cerveza preparada a la francesa, moda y música de aquel país. Se ofertaban también los cursos de lengua y geografía en la calle de la Cadena número 2. Es así como vemos que Francia como país estaba interesado en México y sus súbditos como ciudadanos interesados en venir a México para hacer fortuna. También tenemos que decir, y no podemos perder de vista, que pues por ejemplo Inglaterra, Francia y Prusia pues pusieron la mirada en México, pero que igual que ellos, que eran países progresistas, países que tenían una civilización, países a los que admirábamos por su cultura y por su trayectoria, Francia tenía una ventaja sobre ellos, y esa ventaja era nada más ni nada menos que el ser un país católico. Reunía con esto pues una serie de condiciones, y que por eso pues los políticos pusieron mucho interés en que ellos estuvieran presentes, ¿no? Esto nos hace ver en la siguiente, bueno, este es otro de los anuncios, por ejemplo, un café a la francesa, en donde pues algo de lo que señalan es esta característica, que va a hacerse de acuerdo a la tradición, y bueno, pues esto está reforzando una visión novedosa de todo ello. Y lo interesante de todo esto es que entre 1820 y 1830, o sea, en 10 años, ya había 300 franceses aquí en México interesados en llegar y establecerse aquí. Aquí tenemos la característica de que llegaban y se inscribían, si querían, en el consulado francés, y les daban una
una carta de seguridad que les permitía trasladarse en el país y tener seguridad de que su gobierno, el consulado, pues los iba a proteger de alguna manera porque sabía de su presencia ahí. Y lo interesante ahí es que aparece su filiación. Ahí aparece datos complementarios como la tez, la altura, la complexión, el color de ojos y cabellos, y esto nos da la posibilidad de conocer, bueno, pues cómo nos imaginamos a estos franceses, y por otro lado que su edad, la edad de los registros oscila entre los 25 y los 35 años. Quiere decir que eran personas jóvenes que tenían ahora sí que mucho vigor y trataban de llegar al país con toda la fuerza y el entusiasmo como para poder hacer riqueza. No tenemos que perder de vista que Francia por esos años había tenido muchas crisis económicas, la de 1825, la de 1837 y la de 1846-49, que pues expulsó de alguna manera a sus ciudadanos y les hizo buscar nuevos horizontes. Y México se convertía en un lugar para poder venir a vivir aquí y hacer negocio, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que ver es que esta llegada de los franceses pues fue muy rápida y a la mitad del siglo ya había 6,000 personas en el país, y lo que pues esto nos da que pues ser un atractivo México como tal, y que estaban se dedicaban a distintas profesiones u oficios, como ahí lo pone Jean Meyer. Nos dice que había obreros, artesanos, campesinos, comerciantes, empleados, modistos, peluqueros, vinculados a la alimentación, profesionales, sirvientes y sin profesión. Entonces esto nos da un panorama de quiénes eran estas personas, las que pasaban a México y que llegaban a establecerse aquí, ¿no? Teníamos como artesanos pues relojeros, ebanistas, vidrieros, yeseros, modistos, orfebres, litógrafos, pintores, o sea, todo este tipo de nuevas profesiones u oficios que se necesitaban en un país que estaba empezando una nueva vida y que pues le abría las puertas muchas veces a todos ellos, ¿no? El primer contacto diplomático que Francia estableció con México, bueno, fue en 1826 y tenía un carácter estrictamente económico. Quería llegar ahora sí que Francia y conocer cuál era la riqueza de México y ganarle a sus contrincantes europeos la partida y de ser el primer país con beneficios dentro de la economía y el comercio, ¿no? Entonces de ahí es que el primer enviado, un señor Martin, fue Alexander Martin, que fue el enviado comercial y fue uno de los primeros que van a ofrecer productos franceses que van a ser muy apreciados. Nada más ni nada menos que los vinos, los claretes de Burdeos, los blancos Chablis de Dijon, los rojos Beaujolais y Borgoñas y los meridionales del Ródano y Languedoc, sin descontar los coñacs y armagnacs y por supuesto la apreciada champaña. Entonces, como ven ustedes, México estaba entrando en una dinámica comercial muy rápida y los franceses pues ofrecían los productos que les caracterizaban, y esto pues fueron recibidos con entusiasmo y les daba la posibilidad de seguir avanzando en el comercio entre Francia y México. Pero había otro tipo de productos mucho más difíciles de vender y que sin embargo entusiasmó a los libreros europeos, y no digo nada más a los franceses, sino a libreros europeos en general. Y me refiero, bueno, pues a los libros que van a ser un producto que pues se va a tratar de posicionar en México desde la década de los años 20. Libreros importantes de Francia deciden poner una sucursal en el país para poder vender los libros. Y si vemos nosotros en la siguiente diapositiva, o imagen, perdón, es un plano de la Ciudad de México que desgraciadamente cuando lo imprimieron en blanco y negro, pero tenía color. Y lo que vemos es que la Ciudad de México, los puntitos que alcanzan a ver blancos y unos negros por ahí, ¿cómo se prende esto? Así, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí hay unos puntitos de este lado, que es el lado oeste de la ciudad,
antes estaba acá la parte cultural, los colegios y las imprentas estaban de este lado, y después de la independencia se traslada la vida comercial a este lado de la ciudad. La parte oriente del Zócalo hacia el oriente, va perdiendo la importancia, y del Zócalo hacia el occidente va adquiriendo una vida y una dinámica muy, muy importante. Ahí se establecen los cafés, ahí se establecen lo que ahora llamaríamos los hoteles, ahí se establecen las fondas, ahí se establecen las imprentas, las librerías, toda esa vida que va a tener importancia en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto pues nos da una idea de cómo van a establecerse los libreros de ese lado del Zócalo, en la parte oeste del Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, pero sin embargo, pareciera, como yo sí le estoy hablando ahorita, que había orden, había progreso, había civilización, y lo que encontramos es que la ciudad era muy desordenada, había mucha pobreza y un gran analfabetismo. ¿Cómo entonces entrar a una población que no sabía leer y escribir? La mayoría, un 90% de la población era analfabeta en la Ciudad de México. Entonces, estos libreros pues le estaban apostando a una situación muy complicada para poder ofertar sus productos. Estos libreros llegaron, y por ejemplo tenemos aquí que Rudolf Ackermann fue un librero importantísimo en Inglaterra, y se establece en México y pone un anuncio en el periódico así como diciendo: ya llegamos, aquí vamos a tener libros de arte, todo lo que los artistas necesitan, y él cree que va a tener la misma respuesta que tuvo en su país, por ejemplo en Inglaterra. Estas imágenes que ustedes ven, que son muy bonitas, muy bellas imágenes, son imágenes de un periódico, el Repository of Arts, que duró a lo largo de 20 años. Mantener un periódico no era nada fácil, y mantener un periódico con imágenes pues era todavía más complicado, pero sin embargo lo hacía más atractivo, y este periódico se convirtió en Europa en algo maravilloso. Y yo creo que él pensaba que con la experiencia que tenía, con todo el empuje ya y renombre que tenía, iba a llegar a México, iba a tener éxito. Sin embargo, cuando él llega, pone su librería, y al poco tiempo el negocio quebró. Entonces se va de México, pero no, ¿cómo se llama? No logra poner realmente en práctica toda la experiencia, porque él tenía una serie de materiales traducidos al español que le hubieran permitido salir adelante, y sin embargo no fue así. Les voy a leer, dice: en su catálogo reunía traducciones, adaptaciones e imitaciones de formatos que ya había probado en Inglaterra, pero también producción original para su nuevo mercado. Hasta 1830 produjo 3 periódicos y un centenar de títulos que le permitieron rivalizar con los impresores franceses y locales, quienes a menudo piratearon sus producciones. Las litografías iluminadas fueron de nuevo las que justificaron la mayor parte de los impresos. Pese a la novedad y a las posibilidades de abrirse un camino en México, su apuesta, que parecía tan interesante y con probabilidades de éxito, no logró consolidarse. Entonces, fíjense cómo estaban apostando a un mercado muy difícil, a una realidad desconocida y a un país que pues lo que no tenía era lectores. Por eso les hablé primero de que el primer proyecto de educación pues es el de la escuela lancasteriana. Otros libreros europeos, el francés Ernesto Masson, apostaron a vender libros en México. Llegó el 11 de febrero de 1824 a Veracruz, y hacia 1825 ya se anunciaba en el periódico el haber recibido libros últimamente de Francia, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, las instituciones de derecho natural y de gentes, y los ofertaba al público en general. Un año más tarde aumentaba la lista de libros. Masson no tenía una librería, sino un cajón de libros en la calle de Plateros primero, y luego en el número 11 y luego en el número 4. Además de los impresos, ofrecía mercería, perfumería y aretes de piedras blancas que acababa de recibir. Más tarde anunciaba reunir su cajón, la librería que tenía en la calle Santo Domingo y la mercería que había puesto en el Parián,
lo que habla de que reunió en torno al cajón los otros negocios. 2 años más tarde, la librería se había mudado a la calle del Espíritu Santo y ofrecía un mayor número de libros, como las obras de Walter Scott, el Ivanhoe y los puritanos, obras de Byron y libros de legislación, además de obritas de corte religioso y escandalosas como la Cornelia Borgia. Por su parte, Bosange, otro de los libreros importantes, que había tenido una librería en el Palais Royal en Francia, en París, y quien manejaba una librería española desde París, decidió venir a la América Española y vio un mercado potencial importantísimo. Abrió sucursales en Madrid, en Río de Janeiro, en México y además en otros puntos. La de México la abre en 1825 y ofrece una 50 de libros en español que los hace circular en catálogos. Y sin embargo, el negocio no prospera. Se va de México y ya desaparece de México, o a lo mejor ofrece, pero ya no él con su sucursal que tenía aquí en México. Conocemos la llegada de otro librero que se llama Frédéric Rosat, que a final de cuentas no es de los grandes libreros franceses, no es el que tenía una gran librería en París, y sin embargo decide apostar a México. Yo creo, porque no he logrado establecer el contacto, que la presencia del literato mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza en París fue una pieza fundamental para que él se aventurara a México y viniera a vender libros en este país, ¿no? A final de cuentas, en Francia había muchos exiliados españoles, liberales, que hacían las traducciones, entonces había quien tradujera los libros al español y él apuesta a ofrecer libros en español. Al principio, él en Francia hizo una serie de pequeños calendarios bellísimos que los empieza, si uno revisa los calendarios al principio, están mal cortados, él era encuadernador de origen. Después hace los calendarios y los primeros son verdaderamente dan pena, mal recortados, no tienen como la calidad, y sin embargo con el paso del tiempo va haciendo unas joyas de calendarios de modas para mujeres, preciosos, con unas ilustraciones bellísimas y con una dedicación a estos pequeñitos libros que se llevaban en el bolsillo y que eran lo más común, ¿no? Él hace estos almanaques de modas y que logran tener mucho éxito. Durante 10 años hace sus almanaques muy bonitos y se cotizan ahora en el mercado del libro antiguo muy caro, porque es dificilísimo encontrarlo, cuando en ese momento pues era lo más común comprarlos, que las mujeres los tenían, y ahí se alimentaban de las modas que iban saliendo al día. Pero quiero que se queden con esta imagen de estos calendarios que hizo Federico Rosa y pasemos a la siguiente imagen. ¿Por qué? Porque él al principio en México no ofrece los calendarios bonitos de modas, sino que ofrece obras eróticas y escandalosas, horribles para ese entonces, censuradas por todos lados, en donde verdaderamente pues eran connotadas como libros muy corrientes, como literatura muy vulgar, y que sin embargo él cree llegar al mercado mexicano y cree que con eso va a gustarle al público lector este tipo de obras, pero no funcionó por ahí, y entonces empieza a meter otro tipo de obras que son, por ejemplo, el teatro de Gorostiza, las obras de Humboldt, de Las Casas, de Desprat, de Llorente, de Maquiavelo. Nos está hablando de una nueva apuesta al trabajo del editor y librero, y va a traer todo eso junto con esto, ¿verdad? Pero esto les digo que no es lo mejor que trae. Y lo interesante es que estamos viendo cómo es que se maneja él en el mundo comercial. Él le apuesta a la aventura, a lo escandaloso, a lo erótico, como para jalar público, y sin embargo no va por ahí, como les dije. Y entonces yo creo que las obras de Gorostiza, de Humboldt y de Las Casas fueron fundamentales. Uno, Humboldt porque hablaba de la grandeza del país.
Gorostiza, porque era un literato mexicano que había tenido éxito en España. Y Las Casas, pues representaba una idea contraria a la colonia, a la conquista. Entonces, era como estarnos ofreciendo obras que pudieran atraer, no les voy a decir que al público en general, sino al público lector, a esta élite a la que va a dirigirse a final de cuentas, ¿no? Luego, después se va a unir con un personaje fundamental que es Mariano Galván Rivera, que es el librero más importante de México. Mariano Galván, Rosa manda a su hijo a México y se relaciona con Mariano Galván. Y Mariano Galván le dice, bueno, pues vamos a firmar un contrato y me vas a hacer 2 tipos de obras. Una, las obras religiosas, que siguen teniendo un gran éxito en México, como el Misal Romano y el Breviario también religioso, y que son libros carísimos porque el tipo de papel, por la encuadernación, por el grosor, y también yo creo que Rosa le propone a Mariano Galván hacer calendarios. Y si ustedes ven, estos calendarios son de una delicadeza muy grande, con unas ilustraciones bellísimas de moda europea. Ahí tenemos pues la moda de Francia, en donde decía, bueno, este es el traje para la ópera, este es el traje para la tertulia, este es el traje que deben usar en primavera, en verano, en otoño. Y entonces las mujeres mexicanas, porque son calendarios, ahí como ven, dedicados a las señoritas mexicanas. Pero aquí lo que estamos viendo es que detrás de esta manufactura está el hacedor de ellas, que es Federico Rosa, porque están impresos incluso en París, estos libros ya bajo el sello editorial Rosa. Entonces, esto nos habla de las relaciones que va tejiendo este editor francés con los mexicanos. Por otra parte, podemos decir que Rosa, porque manda al hijo, pero Rosa se queda en Francia y sigue produciendo libros, se relaciona también con otro personaje fundamental mexicano, que es José María Luis Mora. José María Luis Mora publica sus 2 principales obras en Francia, bajo el sello editorial Rosa, su Historia de México y sus obras sueltas, bajo el sello editorial. Y aquí lo que me gustaría decir es que volvemos a ver esta dificultad para vender los libros. Mora le dice a Galván en una carta desesperada, oye, ¿qué ha pasado con los libros que yo mandé? Y le dice, pues he colocado algunos, pero no creas que se ha podido tan fácil que la gente los compre. Entonces, estamos viendo cómo es un mercado difícil, cómo estos editores pues metían mucho dinero, pero no recuperaban tanto, a pesar de que eran obras muy bonitas. Galván quiebra, porque imagínense, todo esto se mandaba a hacer a Francia, aunque salía más barato, pero los costos seguían siendo caros y la población era pobre, aunque eran muy bonitos, pero no salía adelante. Entonces, quiebra. Y aquí hay que decir otra cosa, en este momento surgen personajes como del que ya habló Marister, Ignacio Cumplido, que se asocia con litógrafos franceses, José Mariano Lara, Rafael de Rafael, Juan R. Navarro, Vicente García Torres, otros editores que van a crear una serie de obras muy interesantes, muy bonitas, muy llamativas, que son hechas en México y que pues están poniendo piedras en el zapato a los libreros extranjeros que les cuesta trabajo sacar su mercancía. Y quisiera aquí mostrar, por ejemplo, pues aquí hay obras de los libreros que son la competencia de Rosa, entonces, y de Galván. Entonces, como ven ustedes, no era un mercado tan fácil como lo podemos ver. Sin embargo, Rosa está buscando relaciones en Francia, su hija se casa con otro librero que también vende obras en español, y entonces esto hace que pueda revolucionar y ofrecer nuevas obras. Podemos ver, por ejemplo, ya el catálogo de los años 40, en la siguiente imagen, bueno, ¿qué es lo que ofrecía? Ofrece obras literarias, escritores franceses, españoles, ingleses, obras religiosas, obras de jurisprudencia, obras políticas, de historia, de ciencia y religiosas. Ha abierto su panorama de ofrecimiento a otro tipo de obras para que el público se entusiasme. Vende, por ejemplo,
obras del momento, de los autores que tienen más renombre en ese momento, como es Dumas, Pignol, Lebrun, Sue, Chateaubriand, Walter Scott, Cristóbal Schmidt, Eugenio de Ochoa, Bretón de los Herreros, Iriarte Samaniego, Gorostiza, Mora, libros de todo tipo y de diversas materias que se ofertaban a través de distintos catálogos que publicó. Este negocio, pues ahí va, pero entonces necesita asociarse con otros inversores porque las deudas se van incrementando y lo que necesitan es meter capital para seguir produciendo. Entonces, hacia los años 49, Rosa sigue en México, tiene librería, todo, pero necesita que le inyecten a su empresa algo y se asocia con Augusto Bourret. Entonces se forma la compañía Rosa y Bourret y empiezan a publicar innumerables obras. Y lo interesante de todo esto es que estamos viendo a unos empresarios, editores muy ágiles, muy interesados en sacar las novedades. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos no van a estar presentando cosas hechas por ellos, como que ellas lo asidiaron, sino lo que hacen es copiar las obras que están teniendo éxito en Francia de los más grandes editores e impresores del momento. Por ejemplo, hay un impresor que se llama Hetzel, otro que se llama Mame, otro que se llama Garnier, y todos ellos les dan ideas que lo que hace Rosa y Bourret es plantearlas para el mercado de la América hispana. Traduce las obras al español. ¿Y qué es lo que hace? Las portadas son iguales. Si yo hiciera una comparación con las obras de Hetzel o de Mame, verían que son las mismas encuadernaciones, el mismo tipo de imágenes, incluso los títulos de sus colecciones corresponden a los que tienen estos personajes en Francia. Entonces lo que estamos viendo son estas transferencias de cómo de un país que es Francia, de unos libreros que están actuando para un mercado local que es el francés, Rosa y Bourret, esta compañía Rosa y Bourret, lo que hace es copiar, tener referentes y hacer lo mismo que estaban haciendo sus competidores en Francia, él lo hace para el mercado de la América hispana y se vuelve un éxito. Entonces esta librería que empezó con muchos problemas y muchos tropiezos y todo, va teniendo cada vez más una mayor producción que incluso, por ejemplo, el catálogo de 1872-73 consigna nada más ni nada más menos que 1,373 títulos, que si ahora lo vemos es muchísimo, muchísimo, y son obras para todo tipo, tiene manuales, tiene enciclopedias, tiene diccionarios, tiene obras religiosas, obras de literatura, obras de jurisprudencia, tiene libros de viajeros, todo lo que ustedes se puedan imaginar lo tiene Rosa y Bourret. Muere Augusto Bourret y se queda el hijo, Charles Bourret, con la empresa y sigue teniendo un gran éxito. Aquí está Augusto Bourret y A. Bourret e Hijo, son las dos empresas que surgen entre 74 y 92, y como vemos tiene obras de gran formato, pequeñas, con papel elegante, con imágenes coloreadas, todo lo que ustedes se puedan imaginar en el mundo editorial, esta editorial lo consigue. A tal punto que si nosotros recorremos, pocas librerías pueden subsistir, y esta recorre desde 1822, en donde Federico Rosa se va a interesar, hasta el siglo XX. La revolución va a ser un corte, por así decirlo, pero es una librería que camina a la par de México a lo largo de todo el siglo XIX. Para finales del siglo XIX, con el porfiriato, la librería de Charles Bourret, que es el hijo, y de la viuda de Charles Bourret, que van a seguir teniendo este sello editorial siempre, se convierten en el lugar de tertulia por excelencia. La élite mexicana concurre a estos sitios simple y sencillamente porque ahí van a encontrar todo lo que querían. Es un punto cultural muy importante y es un lugar donde se concentra la élite intelectual de México. Aquí tenemos, bueno, pues les pongo una serie de títulos o de libros o de portadas de todo lo que consignaban para el público mexicano. Y es así como podemos hablar de una editorial que, como dijo Tete,
estos personajes tienen encuentros y desencuentros, les va bien, les va mal, pero le apuestan a México y México les abre las puertas y son personajes que se vuelven muy ricos gracias a la empresa editorial que lanzaron en México. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Suárez de la Torre, la verdad muy interesante esta también segunda mirada sobre los franceses en México. Vamos a ir completando con esta tercera participación pues otras formas de interacción, no todo fue bélico, no todo fue una confrontación, sino que verdaderamente hay un interés de México en Francia y desde luego de los franceses en México y cómo el desarrollo de estas librerías implica toda una serie de desafíos en una sociedad como la mexicana y sin embargo pues logran sortearla, ¿no? Este ejemplo último de verdad que es maravilloso y muchas gracias otra vez a la doctora Suárez de la Torre. Y también me llama mucho la atención cómo se van introduciendo nuevos saberes en la sociedad mexicana, actuales, vigentes, lo que se está discutiendo y lo que se está leyendo en Europa también estuvo al alcance de los mexicanos. Bueno, le doy ahora la palabra a la maestra Delia Salazar Anaya, nuestra última invitada de esta participación, y leeré una breve semblanza. La maestra Delia Salazar Anaya es licenciada y maestra en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y candidata a doctora por la misma institución y está desarrollando la tesis La colonia francesa de la Ciudad de México 1880-1945. En la actualidad se desempeña como investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde 1997 forma parte del Consejo Editorial de la revista Dimensión Antropológica y en 2014 asumió su dirección. Sus investigaciones se centran en la historia de la población en México, con especial interés por los inmigrantes extranjeros, la infancia y las relaciones familiares durante los siglos XIX y XX. Es autora y editora de numerosos artículos, ensayos, guías y fuentes documentales, así como de 9 libros colectivos. Entre sus publicaciones sobresalen Las cuentas de los sueños, La presencia extranjera en México a través de las estadísticas nacionales, 1880-1914, publicado por el INAH, de agentes, rumores e informes confidenciales, La inteligencia política y los extranjeros, 1910-1951, también publicado por el INAH, y tiene en prensa Historia de comerciantes. Así que ahora sí, le cedo el uso de la voz a la maestra Salazar Anaya. Gracias. Gracias, es un privilegio estar aquí. Siempre tendré buenos recuerdos del INERM, de muchos de los miembros de quienes fueron los consejos de asesores, entre ellos, por supuesto, el doctor Álvaro Matute, un huevo que quede en el camino. Que bueno, son personas importantísimas en mi formación y agradezco muchísimo a quienes me preceden en la mesa porque creo que vamos a conectar muy bien sin habernos puesto de acuerdo en ningún sentido. Quiero un poco iniciar comentando que bueno, yo me dedico un poco más a la historia de los extranjeros en México o a la misión, mi visión es un poco más de conjunto, por supuesto, no historias particulares, pero trato de engarzar esas historias particulares en un proceso mucho más amplio, en el cual creo que pues a lo mejor podría servir un poco como de cierre, digamos, en una perspectiva general, aunque trabajo, por supuesto, mucho más la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, estando en la Facultad de Filosofía y Letras, fui alumna de la maestra Berta Flores en aquellas clases que nos daba de Historia de las Relaciones Diplomáticas México-Francia. La verdad es que es la que tendría que todavía estar aquí para platicarnos muchos de estos temas, pero bueno, entonces voy a tratar de hablar de un poco como de la relación de los franceses y la guerra y qué pasa con los inmigrantes. Entonces, me gustaría un poco que me apoyaras. Lamento decir que, bueno, estaba un poco como pensando un poco más en hablar, aunque obviamente trataré de partir del tema de la guerra de los pasteles, también pensando en el términos de la intervención francesa, en qué pasa con unos individuos cuando van cruzado el océano de un lugar a otro y de repente se enfrentan con la guerra tanto en su país de origen como en el país de destino, enfrentados de una manera muy particular. Entonces, bueno, creo que quiero ser bastante
notoria en términos de lo que quisiera significar, pasando a la siguiente imagen. Después de una guerra así, me gustaría que vieran esos niños. Esos niños forman parte de unos niños de la colonia francesa, disfrazados de niños en una fiesta del 14 de julio en la Ciudad de México, que curiosamente son niños alsacianos, que sería una de las regiones más complicadas de la historia del 19, digamos, entre qué tanto eres francés y qué tanto eres alemán, que se enfrentaron las dos naciones sistemáticamente y que además podían vivir en México enfrentados también al hecho mismo que en México hablaban francés y de la noche a la mañana alguien decidió que su territorio de origen ahora es Alemania. Entonces eso es un poco como temas que me gustaría un poco como platicar en ese sentido. La colonia francesa, si pasas a la otra imagen, perdón que estoy jugando con el tema de los niños, pero esos son los personajes que a mí me gusta estudiar, no solo porque trabajo temas de infancia, sino porque en realidad nosotros conocemos, y alguien que trabaja como yo en el Instituto Nacional de Antropología, estamos preocupados por pensar y conocer que México es una nación multicultural y que los hijos, puedes regresar un poquitito, de muchos mexicanos de hoy en día, su padre, su abuelo, su bisabuelo, están hablando un poco de apellidos que me suenan perfectamente, hablar de los Toussaint, hablar de Fournier, hablar de Michaud, digo, yo conozco hasta las familias, o de alguna manera, pues algunos han, todavía por ahí anda un nieto de Michaud, que yo recuerde, son las familias de los mexicanos de hoy en día. Y entonces, bueno, tienen muchas veces esta historia de que son los hijos de aquellos hombres que vinieron a buscar en un momento determinado una aventura mercantil a América y que eventualmente también salieron por alguna situación relativamente trágica, porque se reúnen en todas las migraciones muchos modelos de migración en donde no necesariamente todos se mueven por la misma razón y además porque en Europa también es un periodo de conformación de las propias nacionalidades y como tal también hay individuos que están identificados con 1, con 2, con 3 naciones o que pueden hablar idiomas distintos. Entonces, bueno, si pasas a otra imagen, quiero decir, bueno, vuelvo al tema de la guerra. Europa es una nación en donde yo diría, casi podría hablar de que, bueno, los europeos son individuos de la guerra, es un tiempo en el que en Europa es muy importante participar como soldados en un momento determinado. Me interesa mucho explicarlo porque de ahí salen muchos de los registros migratorios que hay en el siglo XIX. De alguna manera, ¿por qué? Porque cualquier individuo que intentaba cruzar el Atlántico, no es tanto el caso de los españoles, pero sí de los franceses, mayoritariamente habían cumplido el servicio militar. Y cuando llegaban a una nación extranjera o en México, se inscribían en el consulado para que el consulado eventualmente los pudiera hacer llamar como reservistas, en el caso de que se presentase una guerra extranjera. Esto sí es complicado y bueno, perdón que avance con algunas imágenes que de repente, ese es un monumento obviamente a la guerra mundial, ya es a la Primera Guerra Mundial, pero bueno, sigo pensando en el tema de formaron a unos hijos para la guerra, pero creo que no formaron unos hijos para que la guerra se diera en el país en el que habían llegado. Y la situación no es igual, ¿no? Podrías cambiarla. Y otro de los temas que también me interesa hablar es de otros franceses que son las mujeres, ¿no? Es cuántas mujeres francesas en realidad emigraron a México o cuántas hijas de francés nacido en México eventualmente se llegaron a vincular de una manera más que importante con las élites locales y conformaron también las llamadas familias franco-mexicanas que en la primera mitad del siglo XIX son verdaderamente significativas. Paso un poco la imagen de este asunto. Bueno, gran parte, y la verdad es que lo hago para que por favor no se vayan a seguir despistando hasta el resto de muchas gentes. Muchas de las historias que se han contado sobre los franceses en México las contaron los señores barcelonetas a partir de 1892 y contaron una historia que, bueno, yo digo que forma parte de entre una historia étnica, pero yo también creo que de un vil y vulgar anuncio comercial de su presencia en México, en donde en 1892 le juraron al mundo entero de que 4 de cada 5
franceses habían llegado de un pueblito en la montaña llamado Barcelonet, que esa historia se ha repetido enorme cantidad de veces y que es una historia bastante falsa y menos como hoy en día, como en la propia mesa me acompañan, donde se habla de muchas personas y de muchos franceses que llegaron a México incluso trayendo cultura, o sea, dentro de estas formas, digamos, si quieren, de mercadear entre Europa y América, pero que no necesariamente vienen de esas regiones y seguramente que no me van a dejar mentir de que no, vinieron del pueblo de Barcelonet. Bueno, pudieran pasar, y hay otra historia que mucha gente conoce y que, perdón, pero les traje la foto del historiador, que no es un historiador, ¿verdad?, que es el del lado derecho, es Auguste Genin, a quien muchas personas usaron o han usado para conocer un poco algo alrededor de la presencia francesa en México, que era uno de esos casos que me parece importante por señalar. Es un francés nacido en México y que muchas personas lo consideran e incluso dicen el viajero Auguste Genin. Yo digo, pues es un gran viajero porque viajaba de México a Europa con bastante frecuencia. No, es que es hijo de franceses y belgas. Otro tema que es importante, incluso la beneficencia franco-suiza-belga tiene una lógica de ser porque existe una vinculación muy fuerte entre las familias belgas, suizas y francesas, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, muchas de las cuales también tienen sus propias redes mercantiles en un momento determinado. Y uno de los casos es precisamente la cantina de la viuda de Genin, o sea, con esto el tema de las famosas viudas, ¿verdad? Porque también para el tema de los franceses hay que estudiar a las viudas por todos lados, porque bueno, la mujer no puede ejercer el comercio porque está, hay un varón que tendría que hacerse cargo de ella. Esto está, digamos, desde las famosas partidas, que viene un poco de las leyes digamos, de las formas en que los comerciantes se organizan, precisamente también para protegerse en el exterior. Y bueno, Genin, nada más para poner el ejemplo concreto, es el hijo de dos empresarios que tienen una cantina, o sea, una cantina en ese entonces es una suerte de panadería, pastelería, importadora de vinos, o sea, hacen de todo. Claro que son las grandes tertulias también en ese, que era antiguo café de Vars o algo así, no me acuerdo, o sea, digo, hay otro nombre previo. Pero este hombre tiene una importancia muy grande a fines del siglo XIX, porque tenía 3 lindas o 4 lindas hermanas, 2 de las cuales se casan con herederos del Palacio de Hierro, digo, con los socios del Palacio de Hierro, otra con un socio de París-Londres, para quien conozcan estos temas, y él y su hermano Alejandro se entran al grupo más fuerte de los barcelonetas y de alguna manera también cuentan una historia, que su propia historia de crecimiento mercantil explica el por qué, cuentan un poco la historia de todo el mundo es igual a nosotros, que somos los grandes empresarios de la colonia francesa, sin que sepamos muchas veces o muchas historias sobre a todo ese otro mundo de gente común y corriente o relativamente normal, que por supuesto que tuvo negocios en la Ciudad de México y en el país en su conjunto. ¿Podrías pasar la imagen? Bueno, por supuesto que más allá de la compañía transatlántica francesa, que evidentemente ya es una línea naviera que viene, se establece hasta el imperio de Maximiliano de Habsburgo, antes incluso del tiempo de la propia primera intervención francesa. Un francés para poder llegar a América se podía tardar 2 meses incluso de viaje, o sea, es un viaje lento, difícil, tener dinero para hacer el recorrido no es cualquier cosa, por lo tanto también el que prueba fortuna en América tampoco se puede regresar al día siguiente, o sea, un poco como es un esfuerzo muy importante, o incluso en qué trabajas mientras consigues el recurso para poder volver, por lo tanto también hacían un gran esfuerzo aquellos que probaban fortuna en América de cómo hacerlo. Creo que tanto lo que hemos visto en las estadísticas como el propio trabajo del doctor Jean Meyer, que es un pionero en la historia del siglo XIX, como actualmente Javier Pérez Hiller, Chantal Chaumussel, su propia servidora, hemos hecho algunas cuentas o estadísticas con respecto a de dónde vienen los franceses en el siglo XIX. La mayor parte, podrías cambiarle un poquitito, que casi todos los franceses que pretendían salir de Francia tenían el requisito de solicitar un pasaporte en su región de origen o eventualmente en un puerto si acaso habían estado en otro sitio. Entonces los franceses sí tienen bastante registrada su partida.
a pesar de que en un momento determinado, dentro del contexto de las grandes migraciones internacionales, Francia prácticamente no aporta a un contingente de importancia, es más una inmigración muy, digamos, pequeña, pero cualitativamente muy importante, o sea, en ese sentido. En toda América hay pocos franceses en general, muchos de ellos dicen que Francia no es una nación necesariamente expulsora, que hay trabajo para tal, y muchos de los que salen eventualmente es por una molestia. De entre los editores o impresores que yo sabía en los periódicos, eventualmente hay gente que fue opositora a Napoleón, fue opositora a la siguiente intervención, o sea, que eventualmente también tienen una participación activa y a veces son hasta liberales, precisamente porque de alguna manera ya venían con alguna lucha previa. Son los menos los casos, por supuesto, de aquellos hombres que de alguna manera salieron en un momento de oposición. La mayor parte de los que salen vienen de los Pirineos Atlánticos, quiero decir que es un poco como la frontera con España, en donde está mezclado, por supuesto, el País Vasco, en donde evidentemente la mezcla del país, o sea, digamos, los primeros que cubren un espacio que después de la expulsión de los españoles permitirá que lleguen a cubrir sobre todo lo que tiene que ver con la importación y exportación de vinos y licores, lo hacen en buena medida desde Bayona, de alguna manera sus propios inmigrantes en un momento determinado. También viene gente de Rodano, Alpes, de Mediodía, viene sobre todo gente del sur de Francia, y en ese sentido también es interesante considerar que estas personas del sur de Francia son mucho más católicas, mucho más conservadoras, y son casi como que en un momento determinado están huyendo de lo que consideran que es esta Francia quemacuras, anticlerical del norte en algunas ocasiones, y aunque se supone que alguno que otro podría cruzar la frontera y pasar por España hacia América, en general más o menos están bien registrados. Podrías pasar las imágenes. Bueno, evidentemente es una migración mayoritariamente masculina, pero muchos a veces van por la novia o eventualmente, depende del negocio, vienen con todo y familia. Podrías pasar la imagen. Pero uno de los asuntos que me interesa plantear un poco en esta perspectiva de conjunto es que sería casi impensable que consideráramos que al centro de la Ciudad de México, como a muchas de las capitales de relativa importancia, llámese Guadalajara o Puebla o Morelia, sin considerar que hay una pequeñísima presencia, si quieren, de franceses en un momento determinado en el siglo XIX, estoy tomando básicamente el caso de la Ciudad de México, concentrados en un área muy particular de la Ciudad de México, lo que implica que también tienen un perfil ocupacional y una situación económica que los hace distinguirse muchísimo de otros inmigrantes, entre otros, por supuesto, que los españoles. Quien vaya o haya visto imágenes del centro histórico de la Ciudad de México, seguramente habrá visto que en la mitad del siglo XIX es como un traspaso de las viejas casas comerciales de los españoles, que poco a poco se van haciendo casas comerciales francesas, y eso hace también mucho que se construya el famoso mito Barceloneta de que los que tuvieron los cajones de ropa eran los únicos que vivían en la ciudad. ¿Podrías cambiar la imagen? Pero bueno, yo junto con mis compañeras de la Dirección de Estudios Históricos que trabajamos temas de padrones de población o que trabajamos temas sobre los comerciantes mismos, evidentemente también nos preocupa mucho qué quiere decir vivir en un lugar ¿puedes pasar al mapa? Que eso sí me interesa mucho. Miren, ese mapa que ven de la concentración de la población, puedo explicarles que, bueno, nosotros sí registramos el padrón de 1811. Otra compañera de la Dirección de Estudios Históricos, María Gañón, hizo el padrón de 1849, que es similar al padrón que también editaron Javier Pérez Siller, de alguna manera, en base al padrón consular. Yo lo consulté persona por persona y más que nada, cuando son 600 o 700 y uno es un loco demógrafo, se hace esas cosas, otros no lo harían, pero yo sí. Entonces, nombre por nombre, calle por calle, de dónde vives, ¿no? Esas condiciones, otros de mis compañeros trabajaron el padrón de 1882 y yo el de 1890. Y lo único que les puedo decir es que siguen viviendo en las mismas calles. O sea, digamos, es todo el siglo XIX, prácticamente están ahí. Y si quisiera, ahí voy, sí alcanzó, ¿no? Bueno, yo sé que es un mapa rarito de lo que es esto es más o menos la estructura construida de la Ciudad de México en 1890. Esto es el Zócalo, aquí está la catedral, aunque no lo crean, y esto es la Alameda.
Entonces, ¿dónde está la concentración de franceses en donde tienen las casas, o sea, donde está más concentrado? ¿Dónde estamos hablando? Obviamente los portales y casi, bueno, perdón si puede parecer comercial actualmente, ¿no? Pues aquí es donde están todas las joyerías hoy en día, ¿no? Los portales. Y aquí al frente es el portal de la Diputación y el portal de las Flores, que hoy en día es el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Yo a veces hasta me río que cuando estaba el jefe de gobierno nada más se cambió de banqueta, porque en realidad vivían atrás, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero aquí había cajones de ropa al frente del portal, ¿no? Bueno, pero exactamente donde hoy en día, si quieren, aquí se abre 20 de noviembre, más o menos para que se ubiquen, hoy se pueden tomar cafecitos en medio. En realidad tuvieron que tumbar muchos de los negocios de los franceses que ahí vivían, y por supuesto que donde hay una concentración muy importante, pues Plateros y San Francisco, bueno, y pues que llegamos, como está lo llamamos el niño perdido. Hay una pequeñísima concentración muy cerca de todavía no es tan importante, el barrio de Pujibet, bueno, de alguna manera donde está el Buen Tono, que es otra zona, digamos, de presencia francesa de importancia. Bueno, ¿por qué me interesa mucho en dónde viven? Pues porque ahí las rentas de la Ciudad de México son las más caras del país. O sea, de plano, ¿no? O sea, no, pagar los impuestos para abrir un negocio al público, así es una librería, no costaba barato, o sea, y por supuesto que una tienda menos, son los que pagan los más altos impuestos de la ciudad, y es casi imposible no saber que se trata de una migración de élite. O sea, bien que mal, a pesar de que pudieran haber llegado con ciertas relativa carencia, en comparación, digamos, que a veces es el argumento, es la pobreza europea. Bueno, la pobreza europea no se parece en nada a la pobreza mexicana, o sea, es una comparación enorme, en donde casi siempre se trata, bueno, se pagan más altos impuestos, y otra cosa, hay una forma de seguirlas de alguna manera, es a través de los mismos permisos o del impuesto que se paga por tener abierto al público un determinado negocio. Si alguien ve, por ejemplo, algunos también de estos textos que fueron impresos, que eran los planos, que a veces se acompañaban de muchas de las crónicas de viajero en un momento determinado, famoso, el de Poppy, es muy importante porque ayuda, regrésate un momentito, es un mapa como comercial de la Ciudad de México, hay uno que otro de ese tipo, en donde, bueno, la verdad es que si uno se va asomando, así con la lupa, y además consulta las informaciones migratorias, descubres que la misma casa comercial, o sea, la misma mercería, el Gran Lavalle, que estuvo en esta esquina en 1880, la habían fundado en 1850 o la habían fundado en 1830 y tantos. Casi todos los comercios del Porfiriato fundados por franceses vienen desde antes de la intervención, o sea, digamos, en los dos periodos, entre la primera intervención francesa y la segunda. Y el tema también es importante para pensar en esto de las relaciones entre México y Francia, porque yo también creo que los comerciantes indudablemente participaron en tratar de llevar una buena relación con el gobierno mexicano, y también de buscar el mejor vínculo y la mejor relación con Francia en un momento determinado. Fueron agentes de alguna manera de ciertos modelos diplomáticos, a pesar de que tenemos el prejuicio de que la primera intervención francesa es producto de la reclamación de los famosos pasteleros, ¿no? Y de que salieron huyendo. Bueno, este es un asunto que está pues muy clavado en nuestra cabeza, pero a ningún comerciante, para más o menos explicar el tema, le conviene que su país venga y construya un conflicto que al principal perjudicado es el comerciante establecido. ¿Por qué? Porque su clientela, o sea, curiosamente, bueno, si pensamos, y yo coincido bastante un poco en la conformación de profesional que nos ha enseñado Laura, porque efectivamente hay muchos comerciantes, pero también hay un número importante de artesanos, y claro, pero ¿quién puede o quién desea? Más bien, ¿y quién tiene el recurso suficiente, no solo para comprar libros, por supuesto, en un país como el nuestro, para ir a las escuelas de los franceses que están en esas mismas calles o en los pisos superiores, o son pequeñas escuelitas, antes de que apareciera algo ya un poco más establecido, llamémosle el Liceo Fournier, o sea, incluso como tal, o que llegaran los maristas en un momento determinado, que ya es hasta fines de siglo?
o principios más bien del siglo XX, ¿quién tiene dinero para ir a esas escuelas o aprender francés o que vayan a las escuelas lancasterianas y que tomen clases de comercio, o que puedan ir a las escuelas? Solamente un sector muy alto de la población nacional, mayoritariamente, pues lo lamento, pero criollo, ¿no? O sea, hay una parte importante todavía como tal. En ese sentido, no es nada extraño que muchas familias de franceses se casen con los propios mexicanos de las clases medias altas, que son sus clientes de la sastrería, del taller de modas, de la tienda de paños, porque son con quien tienen contacto, más allá de que, pues bueno, ir a un café, a un restaurante francés, no costaba barato, y tampoco es que o sea, lo que quiero explicar es, bueno, por lo menos en mi percepción, nuestra vinculación con lo francés es una vinculación que yo tengo la idea de que es mucho de la élite, o sea, no tienen contacto con el pueblo raso de manera tan común como un español que está metido hasta el último agujero de la tierra, o sea, están en cualquier lugar, o que están en la Merced. Esta población no, está concentrada en un sector muy particular y que también permite un nivel de sociabilidad mucho más grande con otros individuos de la élite. Como tal, también importa mucho, espero que no me extienda en extremo. Otro tema, pasa nada más, lo que van a ser como imágenes. Bueno, por ejemplo, ahí es un poco como una comparación en esas mismas calles donde viven, con quién conviven, de otros extranjeros, ¿no? Mayoritariamente, pues sí hay españoles, pero eventualmente hay norteamericanos. Puedes pasarlas a otras imágenes. En la convivencia cotidiana en el siglo XIX, la verdad es que pues, Alemania no existe, o sea, tenemos firmas con un reino de Prusia, ¿no? O sea, hablamos de Alemania en un momento determinado, pero curiosamente, por ejemplo, también tienen una vinculación bastante permanente. Una casa comercial, por ejemplo, se dice que también vende y compra de todo, como Julio Alberti y compañía, que era una casa alemana, que lo mismo puede comprar y vender de todo, una mercería, o sea, tienen amistades, incluso hay muchos trabajadores franceses que trabajan con los alemanes, porque también tenemos a veces la idea de que nadie contrata unos a otros. Esto es bastante más común de la cuenta. Hay un mundo de socialidad y de vinculaciones naturales entre unos y otros, y la verdad que participar en beneficio de algo que les conflictúa la vida, que puede cerrarle las aduanas, que puede impedir que su negocio prospere, tampoco quiere decir yo sinceramente de que se hayan digamos involucrado de una manera tan importante, y además, bueno, para quienes trabajan por supuesto el tema de la deuda, sobre todo si pienso en la segunda intervención, pues bueno, yo creo que mucha gente sabe que Jecker era suizo y que suizo le fue y vendió la deuda a otro. Entonces son los intereses de algún comerciante o de un comerciante muy acaudalado, que además entre ellos, bueno, los famosos agiotistas que trabajan varios de mis colegas, son verdaderamente sujetos verdaderamente de un poder que eventualmente pueden generar incluso pues esto de una venta de una deuda en un momento determinado, que pueda provocar que, como pasó en tiempos de la intervención francesa, pudiera llegar a México una escuadra, pues, en esta solicitud de un pago de una deuda injusta, sobre todo la que tenemos con Francia, porque esa es con la que menos se tenía, ¿no? Podrías pasar un poco en la imagen, pero creo que otro de los temas que casi se ha mencionado y que sí me parece importante por considerar es que desde que se supo de la posibilidad, bueno, obviamente el antecedente de la primera intervención, en donde los franceses residentes sí tuvieron que salir huyendo un tiempo de la ciudad o incluso del país, que tenían el miedo de que la población mexicana en un momento determinado, digamos, pudiera llegar a matarlos o a perder sus propiedades, cosa que no fue tan grave. Se enfrenta, por supuesto, al otro factor, a que también la sociedad mexicana es xenófila, o sea, es decir, en México nunca hemos tenido, y la verdad es que son fenómenos muy, muy extraños, donde un mexicano salió a matar a un extranjero. Son momentos muy particulares y más que nada han sido los periodos de guerra, o sea, donde de repente se pueden generar cierto tipo de prejuicios. Con respecto a los franceses son muy pocos, por el contrario, pareciera que
predomina una idea de admiración, de cercanía, del tema de que si son latinos, de que son católicos mayoritariamente, aunque ya en tiempos también de Maximiliano sí querría mencionar, Maximiliano trae gente de muchos sitios, y así como creo que no les cayeron a los conservadores, el mismísimo Maximiliano, me parece que tampoco le han de haber caído ni tantito bien a los franceses, los nuevos socios que trajo, porque entre las muchas casas comerciales que se formaron, vienen personas de Austria, vienen personas también de las zonas de Alsacia, de París, entonces muchas de las nuevas firmas comerciales eventualmente traen ahora protestantes y a judíos. Los judíos franceses son muy importantes en Plateros y son casas comerciales que duran muchos años, que también, bueno, David Seavey, de alguna manera, bueno, pienso años después, hay una casa que es también de una doraduría, como comentaban ellos, que son los que venden las imágenes de briquet, ¿no? De estas imágenes mexicanas en un momento determinado, que están también como, pues, muchos asociados unos con otros, pero bueno, si pienso en una de las joyerías más importantes, es un poco como imágenes, del centro histórico y de los múltiples comercios que hay en la Ciudad de México, que, por un lado, para el comercio en general, el comercio extranjero puede ser un verdadero problema tener un enfrentamiento con una nación extranjera en un momento determinado, como también en un momento determinado una oportunidad de que se abrieran ciertas posibilidades. Eso de alguna manera lo significó en buena medida la intervención. O sea, de alguna manera otro asunto. Creo que otro de los temas que es muy conocido e importante es que muchas veces los comerciantes franceses se manifestaron en contra de las acciones del gobierno francés porque tenían una capacidad de acceder a los medios. Que no todas las comunidades en un momento determinado pueden hacer. No solamente tienen periódicos en un momento determinado, sino que además son amigos de otros periodistas o de otras personas que pueden también construir una imagen de alguna manera positiva de su presencia en México. Lo digo porque de veras a veces hasta la misma historia de la colonia francesa entra en polémicas. La gente habla de si son buenos, no son, son más benéficos, y en general se habla casi siempre positivo sobre ellos. En más de un sentido. Y bueno, un poquito, solamente me gustaría un poco como que vieran imágenes de distintos negocios. Los franceses, al igual que muchos otros comerciantes en un momento determinado en el siglo XIX, le pusieron a sus negocios pues los nombres de los lugares de donde venían, aquello que significaban algo en términos personales. Entonces nunca faltará, por supuesto, bueno, mucho más después de la Exposición Universal de París, no faltaría que el café se puede llamar la Exposición Universal, que los nombres de muchos de sus comercios tienen estas asociaciones. A los puertos, a las ciudades más importantes de Europa, eventualmente a la ciudad que lo recibió, llamémoslo así, como elementos como el progreso, si me lo permito mencionar, y también, bueno, hay una parte pues, significativa. Casi todos, a pesar de que son pequeños círculos regionales, casi todos funcionan como migraciones en cadena. Eventualmente es un sastre que ya tenía una sastrería en París, que eventualmente viene, se establece en México y manda a pedir a alguien que fue su maestro oficial para que venga a trabajar con ellos. Pasa lo mismo con el caso de las sombrererías, ¿no? Una de las más conocidas, por supuesto, y que todavía la conocemos hasta el día de hoy, es la de los hermanos, de la familia Tardán, ¿no? Que es un poco como que cuentan la historia de que uno llega al café de al lado, el café del cazador, si lo pongo en esos términos, son suizos, pero en las familias de esa misma señora del café del cazador o de los señores del café del cazador, no es nada raro que sus hijos que se conozcan en el restaurante o se conozcan en la mercería o se conozcan en la calle o vayan a la misma escuela, en general se casan. Hay muchas redes sociales entre estas, o sea, una red que viene desde el origen, que permite la migración, y por el otro lado una red que se establece en suelo distinto, en donde permite ciertos matrimonios. Me interesa un poco ya, por tratar de no agotar, ya estoy sobre el tiempo, ¿verdad? 5 minutos. 5 minutos, bueno.
Mencionar 3 asuntos también es importante. Una colonia en el exterior genera también los elementos que considera que le dan una identidad y le permiten construir una cultura fuera. O sea, el hablar la lengua francesa, el leer la lengua francesa también implicaba no solo un producto para vender, sino un producto para autoconsumir, ¿no? O sea, en el sentido de del recuerdo y también, pues obviamente, de una construcción más o menos imaginaria de lo que es tu país de origen desde el exterior o de lo que es tu país de fuera. O sea, porque muchas veces quienes escribían aquí, por ejemplo, escriben en Francia sobre México, ¿no? O sea, y son a veces hasta promotores de muchas de esas, de las inversiones, sobre todo a fines de Porfiriato. Pero en México muchos de ellos formaron instituciones. Y para que me explique el tema es, por ejemplo, en los periodos en los que en México no hay relación diplomática con Francia, de manera muy particular a partir de que se suspende el 67 hasta 1880, en vez de que los franceses actuaran como decían los liberales, es que están muy contentos en México, viven felices sin relaciones diplomáticas, están totalmente avecindados con los mexicanos, aquí no tenemos problema, porque la imagen obviamente que dieron los franceses locales es: nosotros no queremos problemas con nadie y aquí hasta que se arregle la situación. Y mientras eso pasaba, bueno, curiosamente yo detecto varios asuntos. Los franceses hicieron el Panteón Francés de la Piedad. O sea, qué mejor lugar para morir todos juntos, o sea, digamos, en términos de identidad común en Francia, en el exterior, que hacer un panteón. O sea, nada más es de tiempos de Juárez. Formaron la Sociedad Filarmónica Francesa, formaron el Círculo Francés sin relaciones diplomáticas. O sea, ¿para qué? Para unirse, para hablar entre comunes y, por supuesto, para de alguna manera impactar en la buena imagen de Francia. También ellos sí querían ir a las exposiciones universales, aunque Díaz dijera que no. O sea, de alguna manera estaban como buscando los vínculos con Francia y querría, bueno, pues como vi que según David me dijo que la cosa tenía que ver más que también un poco como nuestra relación con Francia, eventualmente rota por los temas bélicos. Creo que otro de los asuntos, además es para que lo vayas pasando, en el momento en el que se establecen relaciones diplomáticas, para que vean cómo a veces las etnicidades o los inmigrantes en el exterior también actúan de maneras diferentes, en los años que vinieron hubo cosas tan interesantes como que en el momento en el que tienen por primera ocasión la noticia de que ya hay relaciones diplomáticas, o sea, bueno, estaban un poco la prensa, hay muchas discusiones previas, los juaristas dicen que por ninguna razón, que hasta que no casi pidan perdón los franceses, o sea, hay un problema de cómo restablecer en un momento determinado relaciones diplomáticas. Pero un aspecto bastante significativo es que los franceses tampoco habían dejado de todo los locales de seguir pensando en Francia y lo que les consideraban importantes de sus localidades. Después de la guerra franco-prusiana, hubo muchos miembros de la colonia francesa de México que reunieron recursos incluso para que Francia pagara rápido la deuda que tenía con Alemania. O sea, que si se enteraban de que había un problema de unas inundaciones en la región del Mediodía de donde venían, mandaban recursos, pero de la misma manera lo hacían cuando se trataba de emergencias, en el caso de México, en donde hacían las llamadas suscripciones. Yo creo que mucha gente habrá visto las tales suscripciones, en donde una de las cosas más importantes que podrían tratar de hacer notorio en ese periodo es la hospitalidad. Los franceses, si en algo se manifestaron sistemáticamente, es en lo que se conoce como las reglas de hospitalidad. El agradecimiento al país que les da un punto de recepción, se suman a las fiestas patrias en el país y les dicen que hay que apoyar a la pavimentación, si tienen que sumarse a las actividades del país y, por supuesto, hasta las causas que consideran más justas en un momento determinado, las compartan o no las compartan, los franceses van a formar parte de esta historia de una ciudad que finalmente también como que tiene todas estas caras y que creo que es muy difícil pensar en el siglo XIX sin el mundo de comerciantes que están en estas calles centrales de la ciudad y muchas de las cuales pues casi hoy en día constituyen el patrimonio a veces monumental civil de esta ciudad misma, ¿no? Eso es por lo menos. Gracias.